Javier Vergara Petrescu es arquitecto chileno, es cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente. Se ha especializado en combinar proyectos de innovación social, emprendimiento, participación ciudadana y tecnologías aplicadas a la ciudad. Ya han aplicado, valga la redundancia, su experiencia en otras ciudades de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, y ahora está en Ecuador, seguramente pues viendo dónde se puede trabajar. Le anticipo, buenos días, arquitecto. Aquí hay harto Buenos trabajo. días, Jim. Muchas Aquí gracias. hay bastante trabajo. Y para entender un poco, tratar de explicarlo en fácil, esto de el trabajo de las ciudades emergentes consiste más o menos en que el ciudadano es parte de la solución del problema de su ciudad. Ujú. No solamente es el municipio el ciudadano más bien lleva la iniciativa, y con esa iniciativa finalmente el municipio se suma y hay una verdadera sinergia y se beneficia puntualmente la ciudad. El arquitecto ha estado en Salinas, en Guayaquil, en no sé qué otra ciudad estuvo. Durán En también. Durán. Sí. Bueno, Durán ciertamente que es una ciudad que tiene severos problemas. ¿Qué nos puede decir de la experiencia recogida, arquitecto? Bueno, muchas gracias, Jimmy, muchas gracias por la invitación. Ha sido bien interesante estar aquí estos días en Guayaquil y en las ciudades que tú mencionabas, porque yo creo que se puede hacer más. Yo creo que, como tú comentabas, hay harto que hacer. Sí. Hay harto trabajo que uno podría mejorar la ciudad. No sé cómo lo percibe la gente que está escuchando la radio ahora, y viendo el programa. Si le gusta su ciudad, si se siente orgulloso de su ciudad, si cree que la ciudad podría ser mejor. Yo creo que siempre hay espacio para mejorar. Javier, tenemos un problema aquí en nuestras ciudades, Guayaquil, Durán, Salinas, las que has mencionado. Siempre tendemos a compararnos con la ciudad de hace 30 años, pero con la misma. O sea, no nos comparamos con Medellín. Comparamos Guayaquil con Guayaquil de hace 30 años, Durán con Durán de hace 20. Pero ¿por qué no nos comparamos con Medellín o con Curitiba? Creo que es una ciudad en Brasil donde hay grandes avances. Por ahí está el primer problema que tenemos, ¿no? Yo creo que es cierto eso. Hay que ver en el fondo qué modelo uno querría tener. Ahora, dicen que a veces las comparaciones son odiosas, Sí. ¿no? Uno dice, oye, pero ¿por qué me estás comparando con, no sé, una ciudad si son totalmente distintos en Copenhague? O Ya. ¿qué tiene que ver? No Es sé, otra cultura, es otra etcétera. cultura. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. Y eso es muy cierto. Cada ciudad tiene su identidad. Habría que preguntarse cuál es la identidad de Guayaquil, ¿no? Ya. Si es que en el fondo se ha preguntado alguna vez a toda la comunidad qué Guayaquil queremos, qué ciudad Claro, queremos. claro. Y ahí hay una razón importante de hacer urbanismo táctico. Que ¿Cómo tiene es que esto ver- del urbanismo táctico? Es muy sencillo, suena difícil, suena como raro, pero en verdad tiene que ver con transformar la ciudad ahora. Ya. Ahora, no esperar muchos años para que los cambios vengan. De hecho, tiene que ver con acercar a las personas con la ciudad, a la gente. O sea, hacer a la con la gente ciudad. partícipe de los cambios. Exactamente, porque a veces la ciudad toma muchos años en construirse. Por ejemplo, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que nos demoramos en construir un proyecto de ser humano? Toda la vida. Pero un proyecto de ser humano, todavía sin que nazca el ser humano. Bueno, 9 meses. 9 meses, ya. ¿Y cuánto nos demoramos en hacer un proyecto de ciudad? Bueno, depende de la agilidad y de la habilidad del profesional, Bueno, ¿no? Claro. Mira usted Pero- que hay un datito, ¿no? Que hoy casualmente se celebra o se recuerda el fallecimiento de Oscar Niemeyer, ¿está bien dicho? Ya, no sé, pero el sonó arquitecto bien. brasileño. Ya. Oscar Niemeyer, sí. Ya. Que en 1956, junto a un urbanista, Lucio Costa, diseñó los planos de la Nueva Brasilia. Claro, claro. Y pudo verla construida 4 años más tarde. No sé a qué se refiere, si fue una Nueva Brasilia llena de concreto, de cemento, de edificios, rascacielos. Pero soñó una nueva ciudad Ya. y se ahí demoró está, 4 sí. años. Claro, 4 años. y eso es poco, porque cuando tú te preguntas, bueno, hagamos un parque urbano o hagamos una zona de mejorar la ciudad, te puedes Ya. demorar años, Claro, décadas en hacer claro. la ciudad. Por lo tanto, pareciera que los tiempos de las personas corren en un carril paralelo a los tiempos de la ciudad. Claro. ¿no? Se demora mucho más. Entonces hay formas de acercar la ciudad a las personas. ¿Y cómo haces para que el ciudadano sea parte de la solución? Yo creo que una de las cosas que Hagamos un plantea... ejemplo, claro, un parque. Claro, Pongamos el ejemplo más común, un parque. claro. Pensemos en un parque, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede, en el fondo, hacer una acción rápida que te haga visualizar el parque que tú quieres hoy día? Los árboles pueden que se demoran muchos años en crecer, ¿no es cierto? Sí. Uno podría eventualmente hacer una transformación rápida
con algunas especies que uno pudiera poner en algunos maceteros y transformar un espacio. O las calles, por ejemplo. Las calles que a veces pasan muchos carros, ¿no? Aquí en Guayaquil uno ve que las calles son a veces muy, muy atestadas de vehículos. ¿Qué pasa si hacemos un espacio para las bicicletas? Y le damos un espacio y probemos. ¿Qué pasa si es que lo hacemos, por ejemplo, durante un día? Y le demostramos a la ciudad que no hay un caos vial, ¿no es cierto? Y lo medimos, que es muy importante. Cuando uno hace una acción de experimental, un ensayo, una prueba, puede empezar a tener datos que te permiten decir, bueno, quizás no se acaba la ciudad si es que probamos una ciclovía Claro. o un parque en un lugar donde había un estacionamiento de vehículos. Claro, Muchas bueno, veces. pero en el caso de la ciclovía, una ciclovía con protección, con seguridad, para que dé gusto usar la ciclovía, pues, ¿no? Exacto, y que sea segura y que sea atractiva. De hecho, hay casos muy interesantes de ciudades que estaban totalmente dedicadas para andar en vehículo, donde gran parte de las opciones era solamente andar en carro, y se empezaron a probar soluciones con urbanismo táctico. Soluciones de qué pasaría si es que transformamos en un par de días la ciudad y le damos espacio a las bicicletas. Usted comenzó con una reflexión que es importante y me parece que es el comienzo de todo. ¿Qué clase de ciudad queremos tener? Exacto. Bueno, yo, por ejemplo, una ciudad en la que pueda caminar, Claro, pero ese, porque estas son ciudades diseñadas para los carros, casi Correcto. todas en el Ecuador, ¿ah? Pero por no eso- son diseñadas para el peatón. Pero Claro. pongámonos de acuerdo, porque Ujú. yo quisiera saber cuál es su primera impresión después de una primera mirada De la Guayaquil. ciudad de Guayaquil. Claro. ¿Qué le parece? Mira, me encantaría conocerla más, pero rápido, así al primer golpe de vista, es una ciudad que es poco amable con las personas. Es una ciudad donde pareciera que la vida pública se ha ido perdiendo. Entonces, es difícil caminar en la ciudad. De hecho, hay ciertos espacios públicos que están enrejados, donde hay un candado, ¿no? Entonces, Todo. ¿cómo tú vas a hacer uso de ese espacio si es que no estás invitado a caminar ahí o Claro. estar? Por lo tanto, yo creo que hay que tener atención a esas cosas. Grandes ciudades del mundo donde la vida florece y donde hay espacios públicos llenos de niños, ¿no es cierto? Y de Ajá. personas, son aquellos espacios que te invitan a estar ahí. Claro. De hecho, un dato que empezamos a revisar de Latino Barómetro tiene que ver con, por ejemplo, los niveles de desconfianza que hay en el Ecuador. De hecho, solamente el 14% de la gente confía en alguien extraño en el Ecuador. Lo que es muy poco. De hecho, es parecido a los países hispanoamericanos. Chile también está en la misma. Tú ves, por ejemplo, México. Son países con mucha desconfianza. Que es al revés de los países, por ejemplo, nórdicos, donde el 80% de la gente confía en la gente. Entonces, cuando tú Claro. tienes una ciudad donde no se confía, le empiezas a poner candados a las plazas, Claro. empiezas en el fondo a perder esa vida pública. Javier, quisiera concentrarme solo como ejemplo, más allá de que los demás compañeros preguntarán, en este tema de los parques. También, como cada ciudad es una realidad diferente, no podemos compararnos nosotros pues con Buenos Aires, pero cuando alguien hablaba de sacarle las rejas a los parques, ahí viene la contraparte. La gente decía, bueno, sí, pero y la inseguridad, y la gente que se entra a los parques a fumar H, y si entro y me roban, pero no se ha hecho a lo mejor el trabajo complementario, ¿no? Quita las rejas, pero invita a pasar a la gente para que la gente ocupe los espacios que antes ocupaban los hacheros, y dale seguridad. Exacto. Y dale seguridad. Eso es un buen punto, Jimmy, porque nosotros tenemos la percepción de que una reja nos hace sentirnos seguros, ¿no? Ujú. Yo creo que todos deben sentir eso. Pero hay otras formas de sentirse seguro. Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien. Si tú conoces a alguien, tú sabes quién es, qué es lo que hace, de dónde viene, tú también te sientes seguro. Cuando tú no conoces, te sientes inseguro. Por lo tanto, habría que empezar a pensar, Jimmy, cómo hacemos la ciudad más segura con otras cosas que no sean solo rejas. Y ahí tiene que ver la innovación, ¿no es cierto? Claro. Cómo atacamos el mismo problema de siempre de una forma distinta. Y ahí hay muchas formas de poder hacerlo. Uno podría eventualmente invitar a toda la comunidad a compartir una comida, por ejemplo. Ya. ¿Qué pasa si nos juntamos a comer un día en la plaza, todos, y empezamos a conversar unos con otros? De hecho, eso es urbanismo táctico. Sobre Porque- todo en ciudades más pequeñas, por ejemplo Durán, donde hay tantos parques con rejas, donde se puede hacer esta labor comunitaria, ¿no? Ujú. Y no solamente en Durán, yo creo que puede ser en pequeños lugares, pero también puede ser en ciudades de 10 millones de habitantes, como lo estamos haciendo hoy día en Lima. Estamos trabajando en una ciudad muy compleja, haciendo exactamente lo que les acabo de Absolutamente decir. compleja. Y pasa muchas veces que no importa la ciudad donde estés, siempre hay como ese desafío de que aquí no va a funcionar.
en mi ciudad, olvídate, aquí están todos peleados, pero lo que no hemos dado cuenta en Ciudad Emergente, haciendo esta iniciativa en más de 10 países, es que las personas más escépticas se terminan sumando a acciones tan sencillas como, por ejemplo, compartir una comida en una tarde, porque Claro. ven algo muy concreto en eso. Cuando uno mide qué pasa cuando tú te juntas a compartir una comida con tus vecinos, nosotros sabemos que aumenta en un 67% la confianza de la gente en ese ¿Y lugar. dónde ha funcionado, por ejemplo, una ciudad emergente? Nosotros hemos trabajado, como les decía Jimmy, en más de 10 países, principalmente en Chile porque ahí están nuestras redes, pero también en países como Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Perú. Hoy día estamos empezando a ver posibilidades en Ecuador. Y yo creo que en cada lugar donde uno trabaje tiene que siempre adaptar a la realidad también local, ¿no? No es llegar con un modelo prestado de Chile y decir, bueno, esto va a funcionar. Claro. De hecho, cuando yo les comentaba las comidas que hacemos en Chile, les llamamos malones. Ya. Acá en Ecuador me imagino que malón... Los sé malones eran de malos. Pues. Claro. El malón en Chile significa que cada uno trae algo comida compartido. criolla. ¿Comida criolla? Una feria gastronómica. Claro, en Guatemala le dicen convivios. O ¿no? sea, es Como- decir, es una especie de, en el sentido más sano de la palabra, de invasión de los espacios públicos, pues del ciudadano, ¿no? Del ciudadano. Puede del ser vecino. una ocupación que tiene que ver con transformar la ciudad, transformarla de una manera que sea distinta, ¿sí? Y yo creo que eso también es interesante, como a mí me llamó la atención, cómo se refieren al tema de los barrios, de las invasiones. Para mí la invasión es cuando un país ataca a otro. Y tiene Acá que ver, se llaman claro, invasiones, sí. Claro. Y hay un tema de lenguaje que quizás uno puede empezar a trabajar también, porque si es que uno siente que la ciudad está invadida, ¿no es cierto? También te sientes como que no es una ciudad que te inviten. O sea, no es a estar, inclusiva. ¿no? Claro. Y esto de las calles tan... el éxito de una ciudad, me parece, no es hacer las calles más anchas y más anchas y más anchas, sino que haya menos carros y menos carros y menos carros. Ajá. Ese es un gran problema también. Bueno, estábamos leyendo hoy día con amigos, con Aldo, con Eddie, que la ciudad del futuro y la ciudad del presente es la ciudad de los peatones, no es la ciudad del carro. De hecho, por temas ambientales, por temas de calidad de vida, muchas ciudades hoy día ya se han dado cuenta de que hay que empezar a reducir la cantidad de vehículos que circulan, porque en la ciudad es limitada, las calles tienen un espacio que no va a crecer, ¿no es cierto? Y hay un efecto que se llama el efecto Los Ángeles. En Los Ángeles, en la ciudad de Estados Unidos, se pensaba que para solucionar el problema del tráfico había que construir más vías. Entonces ¿Ya? hubo más carros. Por lo tanto, había Claro, más hubo carros. más Entonces, pasa con el transporte, que es como un problema contraintuitivo. Uno creería que con más vías va a mejorar el problema de la congestión, Claro. pero eso es como tratar de pensar que la obesidad la vas a Hay- solucionar claro, con un hay que agujero mejorar más el transporte en el- público, en el un transporte cinturón. público de calidad. Exacto. Arquitecto, yo he estado escuchando con atención y me alegra ver cómo aquello está funcionando en otros sitios, pero hay una parte que, como guayaquileña, a mí me preocupa, y es el hecho cierto de que si bien son ideas innovadoras y se habla de una ciudad más inclusiva, ¿cómo hacer, en el caso particular de Guayaquil, para que, procurando ser más abiertos, más inclusivos, no invasivos y que la gente se integre, concienciar a la gente para que tampoco destruya lo que hay? Porque no es que esté justificando lo que se ha hecho por parte de las últimas administraciones municipales, sino que creo que un poco el concepto es tal vez cerrar, porque mucha gente no va pues a disfrutar en familia o a participar, sino que lamentablemente, y no digo que sean todos, pero sí le puedo asegurar, de lo que yo he percibido, la gran mayoría No, la no gran va a mayoría usar. no, Luisa. Es mi opinión personal. No, la respeto, pero Sí, ¿cómo va a decir que la gran mayoría pero de es mi guayaquileños opinión personal. somos rateros? No, yo no hablo de rateros siquiera. Hablo de gente que destruye. Destructores. Y sabe que en el caso particular de Guayaquil, y me da mucha pena si lo que voy a decir va a herir la susceptibilidad de alguien, no lo hago con esa afán o intención, pero por ser una ciudad puerto, viene mucha gente de todas partes, muchos afuereños, y lamentablemente muchos no vienen pues a disfrutar del parque, sino que vienen, destruyen, ensucian, dejan tirado todo. A la playa, usted se va a la playa más cercana y lamentablemente la gente viene y hace la fogata y hace la comida y todo lo deja regado y desperdiciado. Entonces, créame que si de mí dependiese, lo cerraba todo. Porque es que Hasta en la realidad, playa. todo, hasta la playa. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente no hay esa cultura de proteger y de cuidar. ¿Y sabe por qué? Porque no les cuesta a ellos. Porque cuando a uno le cuesta y uno se esfuerza por algo, entonces uno lo cuida. Pero como todos se los dan
dando, y no les costó a ellos, no les importa lo que ocurra con esos bienes públicos por los que sí pagamos la gente que está al día con sus impuestos, los que queremos estar en una ciudad linda y bien cuidada. Claro, es un buen punto, porque no solamente pasa acá en Ecuador. De hecho, no sé cómo están hoy día ustedes en temas de participación ciudadana. Yo le digo, mejor no le digo lo que ha pasado con el Consejo de Participación muy mal. Bueno, no hay socialización de la obra pública en general, no hablo de Guayaquil, en general. Porque esa es una respuesta directa a por qué la gente también puede llegar a sentirse mejor destruyendo un espacio que construyéndolo. Porque si a ti no te invitan a participar de un proceso, ¿qué cariño le das a ese lugar? De hecho, ¿no es cierto? Eso es un buen punto. ¿Por qué yo voy a cuidar un espacio si nadie me invitó, nadie me dijo que era mío? No tiene sentido de la propiedad, no se Tenencia, exactamente. Hay un concepto muy fuerte que es la apropiación ciudadana de los espacios. Cuando tú haces una plaza o hagamos una ciclovía o lo que sea, hagamos un mejor barrio. Si tú invitas a la comunidad desde el primer momento a que se informe, a que se involucre, a que tú le digas, esto también es tuyo. Es muy distinto a que un día llegue alguien, una autoridad, y corte una cinta y diga, aquí está, ¿no es cierto?, la solución. ¿Y quién me preguntó si yo quería una plaza? Yo quería quizá un local comercial, no sé. Sí. Entonces, o tal vez no tiene la calle asfaltada, prefería el asfalto en la calle y no en el parque, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces en la ciudad hay ciertos niveles de arrogancia donde esperamos en el fondo tener todas las variables listas para poder hacer algo, ¿cierto? Pero eso es una receta segura a veces para no hacer nada. Porque cuando en la ciudad tú te das cuenta que hay muchas variables que no vas a controlar, que no vas a saber si es que esta cosa va a funcionar o no. De hecho, tú mencionabas a Oscar Niemeyer, ¿no? Yo también mencionaría al alcalde de Curitiba, que fue un alcalde que hizo grandes gestiones para poder probar soluciones en las ciudades. A partir Medellín también es una ciudad. Medellín también, claro, una ciudad donde grandes avances. Donde los avances se hacen también probándolos. Probemos qué pasaría si un día invitamos a toda la comunidad a ser parte de este proceso y veamos cuánta gente llega. Veamos cómo aumenta el nivel de confianza, veamos cómo se cuida el parque durante, no sé, un mes, y probemos. De hecho, uno de los grandes desafíos hoy día en las ciudades es poder probar cosas distintas. Pero eso es socializar, pues. Justamente es parte de un proceso que debería ser incluso mucho más exigido, mucho más en alcaldía, en prefecturas, jefaturas, en juntas parroquiales, etcétera, para que la comunidad sea parte de... Claro. De hecho, creo que este domingo va a haber un cierre en una calle importante. Sí. Se ve a 4 cuadras. Claro, se van a cerrar 4 cuadras. Y está muy bien, oiga, me parece muy bien. Sería interesante, por ejemplo, medir qué va a pasar ahí, ¿no es cierto? Y ver en el fondo qué impacto tiene. Si la gente se siente segura en ese espacio público, sería muy potente, porque tú dirías, bueno, quizás tenemos que hacer más de estas acciones. Pero si no la mides, en el fondo no vas a saber si fue para bien o para mal. Claro. También, por ejemplo, invitar a muchas organizaciones a que le den vida a ese espacio, ¿no es cierto? Que se sienten en el fondo universidades, colegios, agrupaciones vecinales, empresas, ¿no es cierto? Que también le den vida a ese lugar, porque de esa forma tú estás sumando a distintos actores y la ciudad la construyes entre... No hacerlo por la novelería de la fiesta de la Navidad, sino para probar qué tal puede funcionar eso mañana o pasado para que, por ejemplo, un domingo la calle 9 de octubre sea peatonal, por ejemplo. O, por ejemplo, la avenida frente al Malecón, que es una avenida muy bonita. Muy bonita. Pero también a mí me llamó la atención que el Malecón estuviera con rejas. Porque decía, bueno, ¿y cómo se construye un poco esa relación de calle y espacio público? Y yo entiendo que algunas razones los llevaron a enrejarlo, ¿no? Esa es una de las que yo le dije. Claro. Se lo puedo asegurar. Habría que en el fondo darse el espacio para decir cómo probamos cosas que sean distintas y que vayan en una tendencia de incluir a la gente. Yo sé que suena fácil, pero hay que empezar, ¿no? Claro, hay que empezar. Claro. Porque uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el ciudadano en muchas ciudades, y Guayaquil, por supuesto, es que por hacer las calles más anchas, las veredas son cada vez más angostas. Y ese es un tema serio también que deben enfrentar las ciudades, ¿verdad? Exacto. Y donde es difícil caminar. Aquí, en Guayaquil, y lo digo como guayaquileño, no estoy haciendo política hace tiempo, es difícil caminar. Muy difícil caminar. Las calles los dueños de la calle son los carros, no son los peatones. Por ejemplo, los niños, ¿pueden caminar seguros en las calles? No. Me preguntaban unos amigos, decían, oye, ¿y otras ciudades, por ejemplo, cómo lo hacen? Hay ciertas ciudades donde los niños, por ejemplo, en Copenhague, los niños se van caminando solos a sus colegios. Sí.
solo. Imagínate la productividad de la ciudad como aumenta porque los padres no perdieron 2 horas en tener que ir a dejar a los chicos al colegio y pueden crear nuevos negocios, pueden estar haciendo nuevas. Bueno, y por ejemplo, hoy en dinámicas. Copenhague he visto que ya la gente anda, la mayor parte de la gente en bicicleta. Lo mismo en Estocolmo, me parece. De hecho, el uso de la bicicleta se ha multiplicado. Superó el 50% de los viajes, origen-destino, el uso de la bicicleta para llegar al trabajo. Y bajan los índices de contaminación ambiental también. Totalmente, claro. Oigan, Entonces, ¿podría recordarnos lo que, porque tengo en la memoria lo que hizo este alcalde de Curitiba que transformó... Jaime Lerner se llamaba. Jaime Lerner, sí. Sí. Hizo cosas muy interesantes. ¿Usted puede recordarnos algunas de las transformaciones? Una de las más conocidas fue el sistema de transporte público, que de hecho que hoy en día aquí en Guayaquil tienen un sistema que tiene el mismo espíritu, que son estos corredores de buses exclusivos, ¿no es cierto? Yeah. Que se llaman BRTs. Esos sistemas, en el fondo, cuando uno los profundiza, los expande por la ciudad, ayudan mucho a sacar autos de la calle. Autos de la calle. Claro. Porque Dejarlos en la casa. hoy en día la calle finalmente es un espacio, y si tú lo miras, es cosa de sacar, mirar por la ventana de la casa y ves puros autos finalmente. Claro, bueno, pero para que, por ejemplo, una persona ya de nivel medio, un empleado público, se sienta atraído para subirse en un transporte público, tiene que ser cómodo. Eso no es ni de aniñados ni de pelucones, pero para dejar el carro en su casa, a lo mejor quiere ir, bueno, yo quiero ir, pero con aire acondicionado. Claro. No va a haber ninguna enfermedad en nadie. Y con aire acondicionado, cómodo, seguramente. A lo mejor deja el carro, ¿no? Seguramente. O sea, y hacia eso debe evolucionar el transporte público en Guayaquil, a tener transporte público seguro y más cómodo, ¿verdad? Claro. Licen, quiero agradecer a quien nos está escuchando y me va a permitir, porque hay que dar el nombre, el licenciado Teo Villón Barros nos escucha, felicita el programa y él dice, y quiero compartir su opinión, dice, excelente crítica a la falta del compromiso de mucha gente con el comportamiento mínimo para una amable convivencia. Las aspiraciones son válidas. ¿Cómo las haríamos posible? Es la gran pregunta con respecto a la colaboración ciudadana, que muchas veces está ausente. Esa es la incógnita. Los expertos deberían dilucidar eso. Tenemos este tema. ¿Cómo lo hacemos realidad? Yo les mencionaría lo que hablamos al principio. Esos métodos de urbanismo táctico lo que buscan es hacer los cambios hoy, no esperar mucho tiempo. ¿Por qué no organizamos una acción que cambie la ciudad mañana? Puede ser un experimento que dure un par de semanas, puede que dure un mes, pero ese experimento nos va a permitir tomar evidencia, si lo medimos, para poder hacer un cambio permanente. Porque muchas veces estamos esperando tener todas las soluciones listas para poder hacer algo. Y eso, como les decía, es una receta segura para la parálisis, para no hacer nada. Entonces, démonos el espacio y a veces tener como las agallas de hacer cosas que puede que tampoco funcionen, puede que nos equivoquemos, pero al menos intentamos un cambio. Claro. O sea, hay que probar, hay que darse Es el mejor espacio. que no hacer nada. Es mejor que no hacer nada. Así El status quo es una receta para que las cosas sigan peor. Y si, Igual. mira, y si en el peor de los casos ese experimento que hagamos no funciona, las cosas siguen tal cual están ahora. Claro, O claro. sea, Y se buscará otra alternativa. Bueno, Sí. Javier Vergara Petrescu, él además es profesor de la Universidad Católica de Chile, director ejecutivo de Ciudad Emergente. Un lindo tema. ¿Se queda más tiempo o ya se va, arquitecto? voy a volver. Vuelve. Sí. Habrá que volver a conversar porque fue muy interesante la charla para seguir, Gracias, Jimmy, hablando gracias a de estos temas que son de tanta actualidad.